porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE, hoy con una nueva casa y una imagen renovada, llevándoles toda la información pedagógica, educativa, sindical del quehacer de los maestros y la actualidad nacional. Mi nombre es Omaira Morales, nos encontramos desde las instalaciones del Jardín Botánico de la capital de la República. Aquí tienen ustedes un avance. Trabajadores de todos los sectores se movilizaron en Bogotá y a nivel nacional en el Día Internacional del Trabajo. Si quiere tener cerca los animales que hoy están en vía de extinción, los invitamos al Museo Itinerante Natural de Reciclaje del Colegio Confederación Brisas del Diamante. FECODE hace presencia en la Filbo con la revista Educación y Cultura. Hoy en Encuentro hacemos un reconocimiento en imagen y en testimonio a los hombres y mujeres que salieron a marchar el pasado 1 de mayo en el Día Internacional del Trabajo. Iniciamos en la capital de la República. La esclavitud laboral se mantiene vigente en gran parte del globo terráqueo. Así lo demuestran las jornadas que superan las 8 horas de trabajo, horarios nocturnos sin reconocimiento del recargo, explotación salarial, empresas nacionales y transnacionales que hacen uso de la contratación terciaria. En el sector de los alimentos tenemos el problema más grave, que es la tercerización. Hoy lo queremos denunciar porque tenemos el sector más oprimido en estos momentos. Tenemos una tercerización que sobrepasa el 80% y la vinculación directa es muy mínima. Nos movilizamos en contra de la desigualdad laboral que hay en estos momentos en Colombia y en pro de los derechos de los trabajadores. No podemos dejar que la corrupción acabe con nuestras entidades estatales, en este caso con la aeronáutica civil, porque de ahí depende la seguridad aérea del país y la seguridad con la que nuestros usuarios del transporte aéreo vuelan diariamente. Despidos masivos, persecución sindical, asesinatos a líderes sociales y la violación a las leyes son las principales características del gobierno. Los trabajadores, digamos, que apoyan las organizaciones sindicales, estamos convencidos de que en Colombia tiene que haber una paz, pero una paz con equidad y con justicia social. Obviamente hemos apoyado todo este proceso porque los trabajadores necesitamos la paz en Colombia, y no solo la paz del final del conflicto, sino la paz a nivel social, a nivel económico, a nivel político, donde tengamos garantías los trabajadores. La situación se vive actualmente es que le cumplan a las personas que le pusieron las armas con todo lo que tiene que ver vivienda, educación y un bienestar para toda esta gente que duró muchísimos años, más de 50 años en el monte. Mas hay que celebrar la disposición de lucha de nuestro pueblo trabajador y de los colombianos y colombianas organizados en la CUT. Organizaciones sindicales y sociales no pueden continuar sometidas a una política neoliberal que viola todos los derechos laborales de los trabajadores colombianos. Las multinacionales no pueden continuar acabando con la formalización laboral y aumentando la brecha salarial entre las clases menos favorecidas. En Bogotá la movilización fue masiva, ejemplo que fue emulado a nivel nacional. Trabajadores sin distinción salieron a exigir la reivindicación de un trabajo digno. En la ciudad de Cali, la movilización que inició desde la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contó con la participación de miles de trabajadores, organizaciones sociales y comunitarias que salieron a las calles para conmemorar un 1 de mayo combativo y de resistencia. El propósito esencial de nuestra marcha hoy es para darle a entender al gobierno municipal la reclamación de los derechos del trabajador del sistema masivo y en apoyo a todos nuestros compañeros trabajadores que están en igual condiciones que nosotros y luchando porque haya igualdad y equidad en nuestro mundo laboral.
Centenares de trabajadores estatales marcharon este 1 de mayo por las principales vías de Montería para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y rechazar del gobierno de Juan Manuel Santos las políticas regresivas que atentan con la dignidad laboral. La Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, ADEMACOR, convocó delegaciones de los diferentes municipios de Córdoba, quienes desde las 9 de la mañana arribaron a la Plaza Roja del barrio P5, en la capital de Córdoba, hasta llegar al Parque Tacazuán. Con arengas, los docentes pidieron celeridad en la negociación del pliego de peticiones presentado por FECODE al gobierno nacional. Los trabajadores en su totalidad aunaron voces de protesta para reclamar un incremento salarial digno, entre otras peticiones que están incluidas en el pliego presentado al gobierno por parte de las centrales obreras. Por más de 4 horas, más de 40.000 personas coparon las principales avenidas del centro de la ciudad de Medellín en un recorrido que no tuvo afectaciones de orden público, pero en el que quedó claro cuáles son las grandes reivindicaciones de los trabajadores antioqueños. Hoy en Colombia, de manera particular, la agenda de este 1 de mayo está atravesada por peticiones de un alza general de salarios a causa de la contracción por la ola inflacionaria, la reforma tributaria, el tema de la formalización laboral, un departamento como Antioquia afectado por la violencia, el tema de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Cientos de trabajadores quindianos se movilizaron rechazando la política laboral de este gobierno y exigiendo la negociación de los pliegos de peticiones estatales y del magisterio. El SUTEC, la CUT, la CGT y los sindicatos filiales sientan su voz de protesta y se afianzan en su lucha. Parece muy importante también la participación del sector salud, del sindicato médico del eje cafetero, del sindicato de empleados del sistema de seguridad social, para poder expresar la protesta y la necesidad de cambiar todas estas estructuras. Estamos y continuaremos entonces en la lucha y esperamos tener unos resultados muy pronto. El profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, nos acompaña hasta ahora. Profesor Jairo, buenos días. 3 preguntas para aclararle a los maestros del país las inquietudes que se han presentado en el transcurso de la semana por el cambio de cable operador del programa Encuentro. La primera, ¿cuál es la razón por la cual Encuentro sale de Canal 1? Buenos días, Omaira. Sí, aprovechamos esta oportunidad para aclararle a los docentes y a nuestra audiencia en general que el año pasado, a finales, hubo una licitación y se entregó en concesión el Canal 1 a un grupo que está conformado por RTI, por CMI, NTC y HMTV, que es un grupo estadounidense. Ellos llegan con su propia parrilla a competir con los canales privados Caracol y RCN, por mucho que insistimos no pudimos ingresar a la parrilla que ellos proponen y que van cambiando paulatinamente. ¿Por dónde nos van a ver los y las maestras del país? Bueno, es importante recordar a los docentes que en nuestro canal de YouTube estamos subiendo el programa desde el mismo sábado para que tengan la oportunidad de verlo. Entonces, esperamos que sea en YouTube y por acá, por Claro. Profesor, la preocupación generalizada por parte del magisterio, ¿qué va a hacer FECODE para garantizar la cobertura, que Encuentro llegue a todas las regiones sin excepción? Bueno, Mayra, el Comité Ejecutivo y particularmente la Secretaría de Prensa viene gestionando y buscando varias alternativas. Una de ellas es buscar un canal con cobertura nacional y la otra es buscar los canales regionales que nos permitan llegar a más audiencia. De tal manera que estando en estos canales y en Claro podamos ampliar nuestra cobertura y llegar con la información oportuna desde la Federación. Profesor Jairo, gracias. Gracias por aclarar las inquietudes hoy en Encuentro. No, Mayra, muchas gracias a usted. Si aún no ha ido a la Feria Internacional del Libro, prográmese hoy y mañana para visitar el pabellón número 6, piso 2, donde se encuentra el stand de la revista Educación y Cultura de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Educación, pedagogía, opinión, debate, actualidad, articulistas nacionales e internacionales son las opciones informativas y formativas que desde hace 33 años la revista Educación y Cultura viene construyendo en beneficio del magisterio colombiano.
una herramienta indispensable para identificar el proceso de cambio, innovación o estancamiento que ha tenido la educación gracias a la política, las variables sociales y los factores económicos. La revista Educación y Cultura ha sido la vitrina del movimiento pedagógico y es casi que un patrimonio cultural de este país, porque son 119 números ininterrumpidos durante 32 años. Por aquí han pasado los más importantes investigadores, docentes, maestros de aula, personas que han permitido ya construir lo que podemos llamar un campo intelectual de la educación y la pedagogía en Colombia. En la versión número 30 de la Feria del Libro, FECODE a través de la revista Educación y Cultura no podía hacer falta. Pabellón 6, piso 2, un stand que se ha convertido en un punto obligatorio para los docentes e interesados en la educación del país. Allí usted encontrará toda la colección y la oportunidad para suscribirse y ampliar sus horizontes literarios y de opinión. En este momento los invitamos a la feria porque tenemos unas ofertas muy especiales para las suscripciones de 1 año, 2 años, 3 años. La revista circula bimestralmente. Pero si es por fuera de la feria, también se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que aparecen a nuestra página web, hacen la suscripción y se comunican con nosotros. Durante 33 años la revista no ha dejado de circular. Hoy se encuentra en la edición 118 y prepara la siguiente porque se avecina el Congreso Pedagógico y por supuesto el material aquí tratado por 3 décadas será insumo para el debate y el análisis. Recomendados literarios para los y las maestras que por estos días pueden visitar la Feria Internacional del Libro en Bogotá, donde el país invitado es Francia. Un territorio franco-colombiano para la paz, con numerosos intercambios y encuentros entre lectores, autores y artistas, avanza la Feria Internacional del Libro. La editorial Magisterio tiene sus recomendados para los educadores. Recomendamos este libro de Francisco Cajiao. Este libro básicamente lo que hace es una compilación de los 20 años que él lleva trabajando con el tiempo y básicamente lo que se plantean son una serie de problemas que ha atravesado la educación colombiana. Tiene que ver con pedagogía, con educación y con los problemas grandes que hemos tenido en el país en estos 20 años. Hay un balance histórico bien interesante que nos puede servir para, digamos, si se quiere pensar hacia dónde queremos aspirar con la educación en nuestro país. Creación e innovación pedagógica, herramientas para los maestros. En la editorial Magisterio también les recomendamos el libro Saber Crear, del autor Matteo Corradini, un italiano, y este libro básicamente está compuesto por 3 partes. La primera donde se presenta la categoría analítica Crear, y digamos que nos dan una serie de consejos acerca de cómo podemos utilizar esta categoría en el aula. La segunda parte es una apertura pedagógica que se le da a la categoría del crear en el aula y la última parte tiene que ver con un ejercicio de aplicación pedagógica donde podemos encontrar ejercicios que van desde enseñar matemáticas con fotografía hasta enseñar historia del mundo con música. Los niños también hacen parte del maravilloso mundo de la lectura. Desde la feria se invita a leer sin límites. La clave de la lectura es tener unos padres de familia o unos maestros que motiven al niño a la lectura. El niño que gusta leer en su infancia nunca va a tener problemas después para interpretar textos de cualquier calidad. Francia, país invitado, rinde un homenaje a la literatura infantil y juvenil, porque los niños son el presente y el futuro de la lectura. Una declaración de amor al cómic y la novela gráfica que logran la unión del texto y la imagen, de la literatura y del arte. Para Francia es un gran honor haber sido el país invitado en estos 30 años de la Filbo. Esta invitación se hace en el marco del Año Colombia-Francia, que es una iniciativa de los 2 países para relacionarse y acercarse a nivel cultural, académico. Es una iniciativa que va a durar durante todo el año 2017. Y esta invitación a la Filbo es uno de esos eventos, tal vez uno de los más importantes. Un motivo más para asistir hoy y mañana al cierre del evento literario y cultural más importante del país. ¿Sabía usted que en Bogotá hay una selva en el sur de la ciudad en plena montaña? Hay una posibilidad de reconocer, tocar y vislumbrar las razones por las cuales hay animales en vía de extinción. Pues la invitación es para que visiten el Museo Itinerante Natural hecho con material de reciclaje. Este proyecto de las ramas rotas ya va a cumplir 3 años y materiales, como podemos observar, cajas,
cartones y todo lo que para muchas personas no sirve o lo botamos y no reciclamos, para nosotros es la materia prima para la elaboración de estas estructuras que están hechas a escala real. ¿Y para qué escala real? Para que dimensionemos el tamaño de estos animales que en la vida real nosotros de pronto no tenemos la facilidad de ir hasta allá a verlos. Hasta el momento tenemos 13 figuras completas, todas en tamaño real, y estamos terminando la jirafa, vamos como en ese proceso. Y nuestro objetivo es que todas las personas conozcan todo lo relacionado con el animal que tenemos acá y pues sepan por qué está en vía de extinción, sus principales características, su ambiente, qué es lo que lo está destruyendo o lo que está en contra de él y por qué está en vía de extinción. Transmitir esa idea del por qué debemos reciclar, por qué debemos reutilizar. Acá básicamente trabajamos los animales, tenemos acá las personas como más cumplidas, comprometidas con el proyecto. Esto es algo es algo extracurricular que trabajamos en las tardes, fines de semana, básicamente porque nos gusta hacer esto, porque nos gusta trabajar con el material. Pues nuestro propósito también es sacar los animales, exhibirlos en la localidad, mostrar que la localidad no es solo violencia, drogadicción, sino también que tenemos, como pueden ver, buenas cosas, como acá lo hicimos en el museo. ¿Sabes qué es un paquidermus? ¿Sabías que a los elefantes los cazan por su marfil y que empiezan su vida sexual a los 40 años? Y que el cóndor de los Andes se está extinguiendo en el país y por esta causa los traen de otros países. Si quieres conocer las respuestas a estas preguntas, visítanos en el Colegio Confederación Brisas del Diamante. Si no cambiamos nuestros hábitos de vida, la próxima especie en vía de extinción va a ser la especie humana. El primer vicepresidente de DEFECODE, el profesor Luis Eduardo Varela, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia. En calidad de representante ante el Consejo Directivo del Fondo del Magisterio, tenemos que decir que la Procuraduría General de la Nación, como ente de control, como Ministerio Público, desde el pasado 7 de abril hizo unas recomendaciones. Y en ese orden de ideas, nosotros sí hemos dado a conocer al ente de control que nosotros defenderemos nuestra Ley 91 de 1989. Que no somos partidarios de ir al Sistema General de Seguridad Social, porque nosotros tenemos un régimen de sección que conquistamos en las calles. Es así como defenderemos esta ley, y si hay un riesgo o una amenaza de reforma, estaremos en las calles con el magisterio colombiano. Otro tema que le hemos dicho a la Procuraduría, unos contratos de salud que han venido siendo implementados a través del modelo de contratación exclusivo de la Ley 80 del 93. Un modelo signalagmático que para terminar un contrato es de mutuo acuerdo entre las partes. Es así como el Acuerdo 03 del Consejo Directivo del Fondo, suscrito en el año 2016, nos lleva a plantear que defenderemos ese nuevo modelo de contratación para los próximos servicios de salud. Unos contratos que contemplan los principios de la Ley 80, las demás normas de la contratación pública, pero en las obligaciones contractuales, lo que tiene que ver con el Código Civil, Código de Comercio, para la terminación unilateral de contratos. Tenemos que decirles también que aceptamos algo que ha planteado la Procuraduría, y es que vamos a ir a una licitación pública para que se escoja en el corto plazo una fiducia pública que administre nuestros recursos. Sabemos del monopolio de la Fiduprevisora S.A. durante tantos años, pero consideramos que la Ley 80 va a ser clave en este sentido para escoger la nueva fiducia para el magisterio colombiano. El tema prestacional es el punto que abordaremos hoy en nuestra pedagogía acuciosa sobre el pliego de peticiones del magisterio colombiano. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación le exige al Gobierno Nacional el fortalecimiento financiero del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. A los maestros del país no les pueden seguir demorando los pagos correspondientes a sus derechos laborales. Es un hecho que ya es conocido por todos, por todas las autoridades del caso, por el Gobierno Nacional, de que dentro de la normatividad y de la ley, todos los maestros y maestras que no se les haya cumplido en forma oportuna en los términos de ley,
sus requerimientos con respecto a las prestaciones sociales, pueden proceder a hacer sus reclamaciones jurídicas. Asimismo, FECODE exige el traslado oportuno y periódico de los recursos ubicados en el FOMPEC al FOMAC, al igual que los de ley por parte del Ministerio de Hacienda. Le exigimos al gobierno nacional que se ponga al día con el pasivo prestacional que tiene con los maestros y maestras de Colombia. También le exigimos al gobierno nacional que se giren oportunamente al FOMAC los recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Al igual que los entes territoriales también se deben poner al día y deben girar oportunamente los recursos correspondientes. De otro lado, no se puede seguir dilatando el reconocimiento y el pago puntual de las prestaciones económicas de ley a los docentes y directivos docentes. Frente al decreto 1655, que hace referencia al manual de calificación por enfermedad laboral y enfermedad común, el Magisterio Nacional exige la implementación acorde a las enfermedades que padecen los educadores en el territorio nacional. Por eso nosotros en este pliego de peticiones también le exigimos al gobierno nacional la implementación plena del decreto 1655 y que se hagan todos los estudios suficientes y necesarios para garantizarle a nuestros maestros y a nuestras maestras un trabajo digno, un trabajo de calidad con todas las prevenciones del caso. Esta semana se trató de restablecer la mesa de negociaciones entre los trabajadores estatales, representados por las centrales obreras y sus federaciones, y el Ministerio de Trabajo, en un panorama bastante desolador. Esta semana se intentó reactivar la mesa de negociaciones entre el gobierno y los trabajadores estatales, después de casi 2 meses de inactividad. Sin embargo, y aunque se esperaba que las partes presentaran en los tiempos de ley las certificaciones de afiliados para cumplir con el artículo 9 del decreto 160, la CTC, la CUD y la CGT, así como sus federaciones, cumplieron, a diferencia de las 4 demandantes. 4 centrales de dudosa reputación no han demostrado que tienen afiliaciones. Por tanto, le hemos solicitado al Gobierno Nacional que recomponga la mesa con quienes han demostrado tener afiliaciones y tener representatividad al interior de los sindicatos y las federaciones estatales. Lo que ayer fue el marco jurídico para soportar el fallo a favor de una acción de tutela, hoy para los sindicatos demandantes es un decreto que desconocen. No, ese es el oportunismo que hay en unos sectores del movimiento social y en particular el movimiento sindical, en donde ellos presentaron el pliego de ellos a la luz del decreto 160, presentan pliegos en muchas entidades y regiones y entonces ahora dicen que no se acogen al decreto 160 porque no les gusta. Mientras el gobierno, según los estatales, incumple con el trabajo decente, el plan de desarrollo, la sentencia 614 y 171, el desconocimiento a los acuerdos de manera sistemática, invisibiliza las negociaciones colectivas, lo que llevó al sindicato del IMPEC a un plan reglamento que, según ellos, se recrudecerá profundizando la crisis penitenciaria en el país. Son 3 los acuerdos, 2014, 2015, y el gobierno no cumple. Y es un mensaje a la sociedad colombiana nefasto. Firmar acuerdos por firmar y nosotros con unos acuerdos en la maleta, y el gobierno definitivamente no le cumple a ninguno de los sindicatos con que ha celebrado los mismos. Mientras no se muestre voluntad política de parte del gobierno y los demandantes se ajusten a la ley y al decreto 160, estas negociaciones seguirán siendo un dolor de cabeza que dilate el incremento salarial para 1.200.000 trabajadores del sector estatal. A esta hora de la mañana le cedemos la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas. Cordial saludo a todos los maestros y maestras de Colombia. Una aclaración necesaria, no fue la Federación la que le solicitó al Canal 1 que nos sacara de su parrilla. Todo lo contrario, fueron ellos quienes dijeron que no iba más el programa y como eso hace parte de la propiedad privada, nosotros por más que planteamos diferentes fórmulas, nos dijeron que no. Por lo tanto, el programa va en claro y estamos tratando de mirar la posibilidad en los canales regionales. Una segunda preocupación tiene que ver con que la Procuraduría ya ha hecho las reuniones con cada uno de los miembros del Consejo Directivo y finalmente hay que tomar una decisión para poderle prestar los servicios médicos asistenciales a los maestros de manera concreta y clara. Nosotros hemos manifestado que no somos partícipes de que se haga una prórroga
pero estamos esperando a que se haga una sesión extraordinaria del Consejo Directivo con la Procuraduría para poder resolver esta situación. Un tema para nosotros vital en la Mesa Nacional, donde están las centrales obreras. Hasta el momento no ha arrancado la negociación. El gobierno persiste con la propuesta pírrica del 0.15% adicional al IPC. Y lo que ha ocurrido, nos reunimos con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación en la Mesa Nacional con la Federación en el tema de carácter económico. Y el gobierno lo que hizo fue una explicación macro para finalmente decir que no hay recursos económicos. Por lo tanto, nosotros le planteamos al Ministerio de Educación, quien es nuestro interlocutor en esta negociación, de que vamos a convocar a una Junta Nacional para el lunes a las 2 de la tarde, con el ánimo de que tomemos una decisión del qué hacer frente a la política económica del gobierno, de negarle los derechos a los trabajadores. El gobierno está planteando que no hay recursos para la bonificación por servicios prestados. Ha expresado también que no tiene los recursos para el pago en la nivelación salarial del año 2020 y 2021, y de igual manera lo que tiene que ver con las deudas. El gobierno tiene la obligación de pagar las deudas que tiene con los maestros de Colombia, pero más grave aún, que algunas deudas que ya tienen sentencia judicial de carácter positivo, tampoco el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación quieren darle trámite. Compañeros maestros y maestras, llegó el momento no solo de estar en estado de alerta, sino que llegó el momento en que empecemos a prepararnos para la lucha y para la movilización, a defender nuestro pliego de peticiones, a defender la educación pública como un derecho fundamental, a defender el derecho de los niños y niñas a que tengan una educación donde el Estado les garantice los recursos suficientes, donde les den la alimentación, donde se garantice el transporte de los estudiantes. No podemos seguir con la misma situación de Colombia, donde se invierte poco en educación, donde se invierte poco en salud. 28 billones de pesos era el gasto o el gasto que tenía el gobierno de la guerra en la lucha con la insurgencia armada en Colombia. Se firmaron los acuerdos y ¿a dónde está esa plata? Todo lo contrario, se colocó una reforma tributaria que es profundamente retardataria en contra de la población. Pues nos va a tocar a nosotros la movilización y la lucha para defender los derechos adquiridos, para defender el pliego de peticiones y desde luego para decir que los maestros nos merecemos unas mejoras desde el punto de vista salarial que dignifique nuestra profesión. Compañeros maestros y maestras, la unidad nos hace fuertes, la unidad nos dará la posibilidad de lograr nuestros derechos y de mejorar nuestras condiciones. La unidad es entre todos para confrontar la política del gobierno. Feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos hoy en una nueva casa con una imagen renovada. Ya saben que nos vemos en 8 días por Claro Red Más de 9:30 a 10 de la mañana con retransmisión todos los domingos a las 7 de la mañana por Claro Sport. También pueden seguir Encuentro a través del canal de youtube.com/fecode. Asimismo los invitamos para que estén muy pendientes de nuestra página web www.fecode.edu.co, de nuestras redes sociales. Pueden, ya saben ustedes, interactuar con la oficina de prensa de manera directa a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego.